Hola, soy Cristi Cárdenas, responsable de comunicación del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica y estoy encantada de saludaros a todos. En esta ocasión tenemos a Carmen Sanz y bueno, primero de todo me gustaría darle la bienvenida a este congreso virtual de aprendizaje y desarrollo. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de divulgar lo que hacemos en el mundo superdotado. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, para que te conozcan un poquito mejor, ella es Carmen Sanz Chacón, es psicóloga clínica con una habilitación sanitaria experta en inteligencia humana, superdotación y altas capacidades. Y además es la fundadora del Mundo del Superdotado. Desde esta organización ayuda a niños y adultos con altas capacidades tanto a identificarlos como a apoyarlos en su desarrollo emocional. Con ella vamos a hablar de los mitos y desafíos a los que se enfrentan los chicos con superdotación y altas capacidades. Así que si te parece vamos a dar comienzo a la entrevista. Fenomenal. Bueno, Carmen, en primer lugar, por si me he dejado algo atrás, ¿qué labor realizáis desde el mundo del superdotado? Mira, lo que hacemos habitualmente es ver casos de niños, jóvenes, adultos con otras capacidades. Muchos de ellos vienen a valoración para que pues veamos cómo están y también veamos su potencial intelectual. Otros vienen ya con una valoración realizada y en muchos casos lo que hacemos nosotros lo que desarrollamos es una metodología de desarrollo personal muy completo, ¿vale? Les ayudamos en el desarrollo de habilidades y bueno, lógicamente también cuando vienen con problemas clínicos como depresión, ansiedad. En el mundo superdotado somos todos psicólogos clínicos, todos tenemos todos altas capacidades y la verdad que la experiencia que tenemos es muy grande en este ámbito. Personalmente yo veo de 200, 300 casos nuevos cada año y en mi equipo, que ahora mismo somos 6 psicólogos, pues estamos trabajando pues, casi con 100 casos semanales. Entonces nos dedicamos prácticamente en exclusiva a este colectivo, aunque como somos una clínica de psicología, pues también tenemos otro tipo de casos. Digamos, la mayoría son superdotados o con altas capacidades. Genial. Ahora vamos a hablar un poquito de los desafíos a los que se enfrenta un niño con altas capacidades. El primero de ellos es el infradiagnóstico. Se calcula que entre un 8 y un 10% de la población puede tener altas capacidades, pero según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, solo el 0,33% de los alumnos recibían ese apoyo. ¿A qué se debe este fenómeno? Falta muchísima formación entre los profesores para poder identificar a un niño con altas capacidades. Entonces, los profesores habitualmente, quizás ya va cambiando un poco, asocian niños de altas capacidades con un niño con alto rendimiento. Y esto no es así, porque en muchísimos casos los niños con altas capacidades están desmotivados en el aula, están aburridos y su rendimiento puede ser incluso más bajo de lo normal, o a veces ellos mismos disimulan para no destacar y muestran un rendimiento normal. Entonces, muchos niños pasan desapercibidos en el aula por esta razón. Si los profesores tuvieran una formación adecuada, seríamos capaces de detectar a muchos más. Entonces, realmente hay muy pocos detectados, como comentabas, si tenemos entre un 8 y un 10% de alumnos con altas capacidades en España, hablaríamos de unos 800.000. Si hablamos solamente de superdotados, aquellos que tienen un cociente intelectual superior a 130, estaríamos hablando de 160.000 niños en España, identificados están entre los 35 y los 40.000 en el curso pasado, entonces un porcentaje bajísimo. Entonces, la mayoría de estos niños pasan por las aulas sin ser identificados y por lo tanto sin recibir atención especial y efectivamente la necesitan. Así dice la educación, que tienen que tener educación especial, pero al no detectarles, pues evidentemente no la reciben. La mayor parte de las detecciones se producen a través de los padres. Los padres son los que detectan con mayor facilidad cuando un niño destaca de los demás, cuando tiene un comportamiento distinto de sus amigos, en el colegio, en el patio, y cuando aprende a hablar antes, cuando aprende a leer antes, les llama la atención y muchas veces son los padres los que acuden a centros privados como el nuestro
del mundo del superdotado, y a partir de ahí se pone en marcha el proceso de identificación. Hay otro aspecto también que no quiero olvidar mencionar, y es que hay muy poquitos orientadores que pueden hacer esta valoración. A ver, realmente el número de orientadores por alumno es muy, muy bajo. La cantidad de pruebas que tenían que hacer sería muy elevada para poder detectarlos y, lógicamente, no hay tiempo. Entonces, solamente se actúa en el centro escolar cuando hay problemas muy evidentes, o cuando el niño destaca muchísimo, o cuando el niño pues, se interrumpe, molesta o tiene algún problema de conducta grave. Entonces sí que intervienen los equipos de orientación. Pero aquellos niños con altas capacidades que pasan más o menos desapercibidos, pues no son identificados. Y en muchos casos incluso son derivados erróneamente a otros profesionales, con lo cual pueden terminar diagnosticados como alumnos con déficit de atención, con TDAH, trastorno de imposibilidad y hiperactividad, con Asperger y con un montón de diagnósticos erróneos, lamentablemente, por falta de tiempo humano para poder realizar las pruebas y descubrir que tienen altas capacidades. Teniendo en cuenta ese problema de no ser diagnosticados correctamente, ¿qué consecuencias podría tener para ese niño con superdotación? Pues mira, hay dos consecuencias, dos ámbitos, ¿no?, de consecuencias. Uno es el ámbito escolar. Estos niños van pasando por la primaria sin esforzarse en absoluto, normalmente sacan buenas notas o van aprobando sin llamar la atención, pero cuando llegan a la secundaria o a los últimos cursos de primaria están aburridos, desmotivados, no han desarrollado ninguna capacidad de esfuerzo, muchas veces pasan ya del colegio porque para ellos es un aburrimiento total, y pueden llegar a fracasar. Entonces yo veo muchos chicos, que me vienen muchos adolescentes con fracaso escolar en la ESO, en bachillerato e incluso en los primeros años de universidad. Con lo cual tenemos un gran talento que está desperdiciado y, bajo mi punto de vista, eso es un drama de nuestro sistema educativo. Consecuencia de esto, tenemos menos alumnos excelentes de los que deberíamos tener y tenemos más fracaso escolar del que deberíamos tener, porque estamos perdiendo pues, probablemente a la mitad de nuestros alumnos con altas capacidades. Esto es en el ámbito educativo. A lo que yo me dedico sobre todo es al ámbito emocional, y ahí las consecuencias pueden ser gravísimas. Es muy frecuente, de hecho hay estudios que dicen que 1 de cada 2 niños con altas capacidades sufre rechazo de sus compañeros y puede llegar incluso a sufrir bullying, acoso escolar en todas sus manifestaciones. Desde rechazo en el sentido de que los aíslan, se quedan solos en el patio, no juegan, hasta pues, motes, insultos, burlas, golpes, etc. Entonces, es muy habitual en estos niños. ¿Cuál es la consecuencia emocional? Cuando un niño de 6, 7, 8, 9, 12 años se siente rechazado por sus compañeros y no sabe por qué, porque no entiende qué ocurre, él se ve normal, a veces le echan la culpa, bueno, pues que tiene gafas, o que está más gordito, o que tiene alguna otra diferencia, pero realmente al final el problema viene porque tienen alta capacidad. Un niño con 8 años con superdotación, con un CI 130, tiene una edad de 11 años. Entonces, los demás niños le ven diferente, porque él habla distinto, tiene un vocabulario más avanzado, tiene intereses diferentes, y al final le ven pues, un poco raro, porque habla de cosas que los demás a veces no entienden. Esto va creando a su alrededor una imagen del chico raro, el chico diferente, y hace que le vayan aislando o que incluso lleguen a burlarse de él. Como digo, consecuencias emocionales para el chico, que él no entiende qué ocurre, baja autoestima, o sea, empieza a pensar que es el patito feo, que realmente el problema es de él, que por eso se meten con él, porque tiene defectos, porque no es perfecto, se culpa a sí mismo, incluso llegan a autolesionarse a sí mismos, si son culpables. De ahí viene luego depresión, ansiedad, fobia social. ¿Qué pasa en la adolescencia? Pues pueden terminar incluso llegando a encerrarse en su casa, a ir al colegio y volver. Los padres no se suelen enterar de lo que está ocurriendo muchas veces, y él pues, sufre muchísimo. Al final tiene su desarrollo emocional, su desarrollo personal se está viendo coartado y se está viendo atacado por el entorno. Si a esto unimos que en la adolescencia, pues como decía antes, pueden llegar a fracasar en el ámbito educativo, pues lógicamente se unen las dos cosas. Y a veces en la adolescencia tenemos rechazo de los compañeros, acoso por parte de algunos compañeros, y además pues problemas con los padres, con los profesores, porque su rendimiento escolar empieza a bajar.
Entonces, los dramas que viven muchos de estos chicos son tremendos. O sea, yo veo habitualmente, y veo, como digo, 2 o 3 casos diarios de chicos que vienen con depresión, con ansiedad, con bajas notas, y todo esto viene derivado de la falta de identificación. Si estos chicos comprenden, y sus padres, que tienen altas capacidades, que son superdotados, y se les explica por qué son distintos a los demás, por qué a veces los demás no les entienden, si se les da la oportunidad de subir de curso, que es lo que realmente necesitan, avanzarles de curso, ya que tienen una edad más elevada mentalmente que los demás, lo que deben hacer es subirles de curso. De hecho, me ocurre una cosa muy curiosa en consulta, es que vienen los papás de los niños y cuando yo les digo hay que subirles de curso, muchas veces los papás me dicen, no, no, si a mí me subieron de curso. O sea, los padres, en sus momentos, hace unos cuantos años, era habitual que cuando un niño destacara le subieran de curso, y me subieron 2 años, pero es muy frecuente en las personas de nuestra generación o más o menos de la misma generación, porque entonces era como muy natural. Ahora no. Ahora un niño con altas capacidades o no se le identifica, o si se le identifica se le obliga a estar en el curso con sus compañeros hasta que conseguimos que se aburre, se desmotiva y con mala suerte que incluso se sienta acosado y termine con problemas psicológicos. Otros, como se aburren, molestan en clase, se mueven, no atienden porque están totalmente desmotivados, aburridos, y entonces pues terminan tomando el Concerta o el Ritalin para el TDAH porque esa es la solución más fácil. Tu hijo tiene problemas de atención y entonces les medican. No necesitan medicación, necesitan atención y que les suban de curso y que les den la educación que realmente necesitan. Genial, Carmen. Pues siguiendo un poquito con el tema de los diagnósticos errados, también antes nos has hecho referencia a que a veces se da un diagnóstico que no es, se confunde con otro tipo de trastornos. ¿Cuáles serían los más comunes en esas confusiones y por qué? ¿A qué se debe? Pues, como te decía, un niño superdotado aburrido en clase, que ya sabe leer y le están enseñando la A y la E, y ya sabe leer, pues normalmente puede que, si es un niño normal, se mueve, molesta. Entonces, niño hiperactivo, ¿vale? Si ya es un poco más mayor y lo que hace es estar pensando en las nubes y no presta atención, pues entonces déficit de atención. Si al niño le han maltratado tanto en la infancia o se da cuenta de que los demás no le comprenden y de alguna manera evita ya comunicarse o no desarrolla sus capacidades de comunicación, que hay muchos superdotados así, ¿vale? Que se aíslan en sí mismos, algunos incluso desde muy pequeños, pues tienen muy altas probabilidades de que se les diagnostique autismo, o sea, no autismo en sí, sino el autismo de alto rendimiento, lo que es el síndrome de Asperger, ¿vale? Hay mucho Asperger que realmente es un superdotado que tiene graves problemas de comunicación y que nunca ha recibido el apoyo que necesitaba. Si la adolescencia, estos chicos, ya el comportamiento rebelde y nadie me entiende y todo el mundo está en mi contra y me enfado, pues entonces ya eso deriva en conductas disruptivas más graves, entonces hablamos de trastorno negativista desafiante. Si por la otra parte este niño se encierra en sí mismo y desarrolla una ansiedad social grave, porque claro, como le maltratan, al final pues desarrolla una ansiedad social importante, entonces hablamos de fobia social, ¿vale? Y en muchos casos me llego a encontrar, lamentablemente, con diagnósticos todavía mucho más graves, porque llego a encontrarme con diagnósticos de bipolaridad y chicos tratados, ¿vale? Tratados con litio, porque alguien ha creído que son bipolares, ¿vale? Y si la situación se agrava porque el chico se siente tan presionado por el entorno que nadie le comprende, con una mente creativa, con una necesidad tremenda de explorar, nos pueden llegar a desarrollar pues yo creo que hasta esquizofrenia. Digo porque a mí me llegan también algunos chicos con brotes psicóticos. Todos hemos oído de pequeños, estudiaba tanto que se volvió loco. Supongo que es algo que sí que lo has oído tú también, ¿no? Sí. Pues depende del entorno, estas personas tan creativas, tan inteligentes, si no tienen las condiciones adecuadas, a veces pueden incluso a desarrollar brotes psicóticos y a tener diagnósticos mucho más graves. Y en los casos más graves, como te digo, cuando estos chicos están maltratados en el centro escolar, sin comprenderles la familia, pueden terminar, pues como conocéis, en bastantes casos, pues incluso con intentos de suicidio, ¿vale? Que lamentablemente algunas veces ya no son intentos, sino que se convierten en una realidad. Nosotros vemos también ideación suicida en bastantes de los chicos que vienen a vernos.
Afortunadamente, cuando saben que son superdotados, cuando se les empieza a ayudar, pues empiezan a entender, todo empieza a encajar y bueno, yo a veces digo que salvamos vidas. Bueno, en general los psicólogos salvamos vidas, pero en este caso desde luego que sí. Y siguiendo con el hilo del tema de los diagnósticos, ¿de qué manera una familia puede estar segura de que el diagnóstico que le han dado realmente es correcto? ¿En qué deberían fijarse? Si el niño, si su hijo le han diagnosticado TDAH, Asperger, etcétera, pero sobre todo si su hijo es muy inteligente, porque eso los padres lo saben, ¿vale? Porque es un niño que destacaba, que era muy bueno cuando estaba en primaria, es un niño pues con ideas diferentes, como más maduro. Si su hijo es diferente, yo lo que les recomiendo a los padres es que se lo hagan mirar, ¿vale? O sea, no es tan complejo. Nosotros hacemos las pruebas en una tarde, el coste es perfectamente asumible, que se lo hagan mirar, ¿de acuerdo? Porque como mínimo sales de dudas. Ya no se trata de si mi hijo tiene un CI de 145, de 130 o de 125, sino saber que si por ahí puede haber un problema, porque yo desde luego veo chicos a partir de 120 con problemas de déficit de atención, con problemas de diagnósticos erróneos, ¿de acuerdo? Chicos con alta capacidad que no han sido descubiertos y que tienen problemas. Entonces, como mínimo averiguarlo, si es que hay alguna duda. O sea, tu hijo tiene problemas de conducta, problemas de salud graves desde el punto de vista psicológico. Bueno, pues tampoco es demasiado costoso e incluso se puede hacer en el colegio, en la propia seguridad social se puede hacer y si no, pues buscar un centro privado que dé garantías, ¿vale? Yo ahí sí recomiendo que se busque a especialistas porque una prueba mal pasada por falta de experiencia, pues a veces lo que da lugar es a errores de interpretación y pueden ser incluso más graves, ¿vale? Entonces buscar a gente experta en este ámbito, que ahora afortunadamente cada vez somos más, y si no, pues nosotros estamos en Madrid, en el mundo superdotado, y mire, gente de toda España, en una tarde hacemos las pruebas y en el mismo día se vuelven. Y ya como mínimo tienen un conocimiento mucho más profundo de lo que le pasa a su hijo, de los problemas que tiene, porque nosotros nunca hacemos una valoración de intelectual exclusivamente. O sea, cada vez que viene una persona a nuestra consulta, adulto, niño, joven, siempre hacemos una valoración completa para que se conozca mejor y para ver todo lo que le puede estar afectando y poder ayudarle y poder orientarle. Bien, y pasando al plano de las características intelectuales de estos chicos con altas capacidades, ¿cuáles suelen ser los rasgos habituales? Bueno, yo creo que lo más destacable es la capacidad, ¿no? La alta capacidad. ¿A qué me refiero? La velocidad de pensamiento, ¿no? O sea, a veces yo pongo el símil de pues, un automóvil, una persona, un automóvil normal va a 100 por hora por la carretera, ¿vale? Bueno, pues un superdotado va a 130, ¿vale? Su cabeza va a 130. Va muchísimo más rápido. Aparte tenemos hablo a veces en primera persona porque yo soy superdotada, por eso a veces hablo también en primera persona. Entonces, la capacidad de retención o la memoria, la capacidad de memoria también es mucho mayor. Podemos imaginar también un ordenador, ¿vale? O sea, un ordenador con mucha más velocidad de procesamiento y con mucha más capacidad de almacenamiento. Como consecuencia de esto, ¿qué ocurre? Pues tienes más capacidad para aprender, tienes más capacidad para interrelacionar cosas, para almacenar conocimientos y por lo tanto también tienes más capacidad de relacionarlos entre sí y de ahí viene también la alta creatividad que generalmente también va asociada a las altas capacidades. Alta creatividad que no es la que se mide con los test de creatividad, ahí hay un error, ¿de acuerdo? Porque los test de creatividad, bajo mi punto de vista, miden bastante poco de la creatividad, pero generalmente una persona muy inteligente, si están las condiciones adecuadas, no en haciendo un examen, sino de creatividad, sino las condiciones adecuadas, se siente bien, se siente cómodo, algo que está investigando, que le interesa mucho, es capaz de desarrollar ideas innovadoras que pueden aportar mucho también al mundo de la empresa. Aparte de esto, pues también suelen ser personas hipersensibles. La razón más importante es porque, lógicamente, pues sufren mucho el rechazo de los demás, están hipersensibilizados incluso a la crítica, aparte de tener una gran sensibilidad, tanto emocional, empatía, como también incluso sensibilidad en los sentidos normales, en el tacto, en el oído. Es habitual que las personas muy inteligentes tengan problemas cuando hay un ambiente muy ruidoso, porque el ruido molesta más quizás. El tacto en los niños, muchos niños con altas capacidades tienen también problemas con el tacto.
y de alguna forma, pues, como digo, esa capacidad de aprender y sobre todo de madurar mucho antes. Los niños maduran mucho antes que un niño normal. Entonces, un niño con 8 años, como digo, pues puede hablar con sus padres como si fuera un adolescente. Y puede tener un comportamiento de adolescente, lo que a veces a los padres les desconcierta muchísimo, porque dicen, tengo delante a un niñato, con perdón, de 8 años y me está hablando como si tuviera 14, o sea, me está pidiendo ya independencia y me está diciendo que le deje en paz, ¿no? Esto desconcierta mucho a los padres y en general a los adultos que tienen alrededor. Suelen ser también muy exigentes consigo mismo, ¿vale? Eso también tiene que ver, pues, con la baja autoestima, que normalmente viene del rechazo de los demás, muy exigentes también con los demás, poco tolerantes a la frustración y, como te digo, también tienen problemas para el tema de la velocidad, tiene también que ver mucho con el trabajo en equipo, ¿vale? Si yo funciono a determinado ritmo o estar en una reunión, por ejemplo, yo hablo siempre de las reuniones de las comunidades de vecinos, ¿no? Que todos hemos padecemos alguna vez, ¿no? Y ya has oído 18 veces lo mismo, pues al final terminas en tu mundo, ¿no? Y aislado. Entonces, normalmente las personas muy inteligentes, como procesan más rápido, el trabajo en equipo pues, suele fastidiarles un poco. Entonces, a veces directamente pasan del trabajo en equipo y entonces dejan que lo haga otro o lo hacen ellos. Esto crea conflictos también, ¿vale? Porque eso a veces hace que seas muy autosuficiente y eso en el entorno pues, puede llegar a molestar. Entre eso y el nivel de exigencia y la intolerancia. Yo a veces pongo el ejemplo de como somos un poco cuadriculados también, digo que somos un poco como de 0 o 1, ¿no? O sea, o blanco o negro, pues eso hace también que choquemos con los demás. Y yo a veces en las charlas así como esta, les pongo el ejemplo de la puntualidad, ¿no? Yo si quedo con mis amigas a las 9, pues yo he quedado a las 9. Es decir, que yo a las 8:30, si veo que no puedo llegar, pues me cojo un medio de transporte más rápido o llamo, en fin, me busco para llegar a las 9. Y luego llego allí, para ellas las 9 son las 9:15, son las 9:30, son, etcétera. Eso crispa un poco y hace que la gente te diga que eres muy perfeccionista. No, no somos perfeccionistas. Lo que pasa es que somos lógicos, o sea, hemos quedado a las 9 o yo vengo a las 9. Entonces, en mi consulta tengo mucha suerte porque la gente es hiperpuntual, todo el mundo es muy inteligente. Pero claro, en otros entornos, al final tú te crispas un poco. ¿Qué pasa con los niños? Me has dicho que voy a ir al cine el sábado y yo ya me he hecho mi programa mental para ir al cine el sábado. Vamos a ir a ver una película de dinosaurios. Y he estado viendo en internet, buscando libros para prepararme para la película. Y me cambias el plan y me paro muchísimo. Entonces somos un poco, como digo, cuadriculados y eso hace que seamos intolerantes y que choquemos un poco también con los demás. Parándonos un poco en el aspecto de la hiperactividad mental, que por decirlo de alguna manera, que tenéis los superdotados, y la capacidad de procesar pensamientos e ideas más en ramificaciones como un árbol que de forma secuencial, ¿qué desventajas puede tener esta forma de procesar? Bueno, cuando vas muy rápido, a veces te equivocas, ¿vale? Yo en nuestro Vamos del Mundo Superdotado hay un apartado que pone consejos para no pasarse de listo, ¿vale? Y es que a veces somos tan rápidos pensando que tomamos decisiones también muy rápidamente, ¿vale? Yo pongo también otra vez el símil del coche, porque, bueno, me encantan las cosas gráficas, ¿no? Si voy muy deprisa, a veces me paso las señales, ¿vale? Entre que voy muy deprisa y que soy más bien despistado, pues entonces a veces me paso las señales o puedo tener un problema con un accidente de tráfico, ¿no? Con la combinación de ambas cosas. Esto nos lleva en general a muchas cosas en la vida, o sea, veo las cosas tan rápido que a veces no me paro a observar y a tener todos los elementos, ¿vale?, que tendría que tener para tomar una decisión. Entonces uno de mis consejos es, por favor, pregunta alrededor, que normalmente te va a venir bien tener otras opiniones de personas que a lo mejor no son tan inteligentes, pero que sí que van viendo el mensaje y son capaces de decirte, ojo, 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 que te vas a pasar la señal. ¿Me explico? Entonces ahí hay un problema, ¿no? La hiperactividad mental nos lleva a eso. El otro es el choque con los demás, como te dije. Tú vas en la carretera, quieres ir a 130, los demás van a 100. Pues lógicamente te pones nervioso, ¿vale? Y además los demás te ven como si fueras un loco. Esto nos pasa en el día a día, en las reuniones, en el trabajo. ¿Dónde va este? ¿Qué se habrá creído? Mira, ya viene con el trabajo hecho y los demás aún no hemos empezado, ¿no? Etcétera. Acabo las tareas antes en clase. Pues, lógicamente esto también
de alguna manera pues no es bueno, ¿no? El ir tan rápido en la vida y en las cosas. Me habías preguntado, aparte de la hiperactividad, otra cosa creo recordar. El procesamiento de los pensamientos es más en forma ramificada que Exacto, el de pensamiento forma divergente. secuencial. Exactamente. El pensamiento divergente, ¿a qué nos lleva? Pues a que como vamos tan rápido y además tenemos tantísimos intereses, tú te puedes empezar en una investigación sobre, pues no sé, dinosaurios y puedes terminar leyendo algo sobre la evolución de las estrellas. No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, todo es muy interesante y entonces empiezas, ¿qué ocurre en la vida real? Pues que me interesan tantas cosas que a veces no tengo tiempo para concentrarme en ninguna. Entonces, un superdotado puede estar escribiendo un libro, al mismo tiempo leyendo cosas de filosofía, al mismo tiempo leyendo cosas de matemáticas, al mismo tiempo tocando un instrumento y al mismo tiempo. ¿Qué pasa con esto? Que claro, para desarrollar cualquier área de forma coherente y que lo puedas hacer bien, tienes que dedicar muchas horas, ¿vale? Si tú te dedicas a muchas cosas a la vez, al final no te concentras en ninguna. Y para muchos superdotados el problema es escoger en qué dedicar su tiempo con todo lo que les interesa. Entonces, cuando son adolescentes, esto que lleva a pérdida de tiempo bastante grande y desconcentrarse quizás por los estudios y lo vamos dejando de lado porque estoy aprendiendo otras cosas que me interesan más. Ahora mismo Internet pues, es una fuente de información y de conocimientos maravillosa. Entonces, ¿qué hacen muchos chicos superdotados? Están todo el día en Internet y están aprendiendo. Están aprendiendo, puede que estén jugando a veces, pero están aprendiendo, están leyendo, están comprendiendo cosas diversas y pueden llegar a tener un conocimiento exhaustivo de las cosas más extrañas. Y te pueden hablar de las cosas más extrañas porque lo han aprendido y están ahí. Claro, problema de esto, cuando tú te dispersas, lógicamente pues no te concentras. Al no concentrarte en un tema determinado, pues tu rendimiento puede ser menor en las clases o puedes no tener claro qué tipo de carrera quieres hacer, o aunque estés en un trabajo adecuado, pues no te llena, no te interesa, no te acabas de centrar. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos en terapia con nuestra metodología en consulta, es una de las cosas que trabajamos casi desde el principio, es ayudarles a enfocar, ¿vale? Enfocar. Porque lo otro ya lo sabemos hacer muy bien, lo de dispersarnos, ¿no? Entonces, encontrar aquellas cosas que realmente te interesan, que realmente te llenan, que realmente van con tu forma de ser, ¿vale? Y luego ayudarte a planificar, a organizarte y a desarrollarlas para conseguirlas. Porque si no, pues como digo, tenemos mucha tendencia a la dispersión, estamos siempre con 10 proyectos a la vez y es muy complicado. O sea, si quieres ser un buen cocinero, tienes que dedicar muchas horas a la cocina. Y si quieres ser un buen cantante de ópera, pues recuerdo una anécdota en la que le decía a una mujer, creo que a Plácido Domingo, y le decía, daría mi vida por cantar como usted. Y él le contestó, muchas gracias señora, yo he dado mi vida para cantar así. O sea, él se pasó la vida cantando. Si quieres ser Plácido Domingo, tienes que pasarte la vida cantando. Si quieres ser Ferran Adrià, te tienes que pasar la vida cocinando. Pero si haces 10 cosas a la vez, pues es muy difícil porque tiempo no hay. Es un gran problema para los superdotados el tiempo. Lo de dormir es una pérdida de tiempo, entonces muchos dormimos muy poco por esa razón también. Otro de los rasgos que hemos comentado antes ha sido el perfeccionismo y la autoexigencia que suelen tener estos niños con altas capacidades. ¿Qué estrategias se podrían emplear para que un excesivo afán de perfeccionismo no se vuelva nocivo para el niño? Ese perfeccionismo tiene que ver con el nivel de exigencia, ¿vale? Si tengo una autoestima no demasiado buena, entonces lo que tengo que hacer es las cosas muy bien para compensar. ¿Qué quiere decir? Si mis compañeros se meten conmigo o no soy el más popular de la clase, pues sí que quiero ser el que mejores notas saque. Y entonces o saco un 10 o me frustro. Esto lo veo, ¿vale? Lo veo a menudo, ¿de acuerdo? Entonces tengo que hacerlo muy bien. Si no soy buena en el fútbol, pues ya no juego, porque para que me llamen zoquete, como ya tengo una autoestima baja, para que me llamen zoquete o me critiquen, ya es que ni voy. Si no dibujo muy bien, pues ya abandono directamente, o sea, porque tengo que hacerlo perfecto. Yo recuerdo en mí misma, pues bueno, a mí me parece gracioso ahora, en su momento no, claro, que como no, yo dibujaba bastante bien, de hecho me ponían matrículas de honor en las clases de dibujo en el bachillerato, pero yo veía que era imposible para mí llegar a pintar bien. Y bien era, pues, hiperrealismo, claro. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer si te va a quedar mal, no? Entonces, hay cosas a las que renunciamos
que son un poco absurdas. Yo he tenido algún amigo también superdotado que o bailabas perfecto, si no, no podía bailar, porque tiene que bailar perfecto, porque ese miedo al ridículo y a hacerlo mal a veces lo que hace es que te echa para atrás. Y luego hay muy poca resistencia a la frustración, ¿vale? Yo intento esto, pero veo que no me va a salir bien y no me esfuerzo y tiro para otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, esto no funciona así, en la vida hay que esforzarse para conseguir cualquier cosa. Y luego también tienes que descubrir, que es lo más importante, saber qué cualidades tienes y para qué eres bueno, ¿vale? Es verdad que si eres una liebre, pues a lo mejor no eres bueno subiendo a los árboles por mucho que te esfuerces, y desde luego si eres una tortuga no vas a subir a los árboles nunca bien, pero sí a lo mejor eres bueno para nadar y nadas rapidísimo. Entonces cada uno tenemos que descubrir en qué somos buenos y esa parte de nosotros potenciarla, ¿de acuerdo? Entonces eso es un poco lo que hacen. Cuando ven que el fútbol no son buenos, pasan del tema. Si en dibujo no son buenos, tampoco. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Pues porque a veces no se trata de ser bueno, sino de disfrutar de las actividades, ¿vale? Yo descubrí que no soy buena pintando, pero pintar es muy relajante, con lo cual me da igual y disfruto pintando, porque es relajante. Yo no soy buena bailando, de hecho no tengo oído musical, pero me lo paso bien bailando, ¿por qué no? No soy buena jugando al golf en absoluto, pero me gusta pasear por el campo y charlando con mis compañeros y me lo paso bien. Pero claro, para eso tienes que madurar un poco. Y eso es lo que hay que decirle a los niños. Yo les diré a los padres que les digan casi. No queda bien, pero casi bien. Confórmate con el casi, ¿vale? Porque es que el 10 es muy complicado y a veces esto te bloquea. Yo he tenido pacientes que si no estaban preparando un examen para un 10, no iban. Y al final suspendían porque no se presentaban. Entonces, o lo tengo para un 10 o no voy, porque no me resigno a sacar un 6. Pues no, saca un 6, apruebas. Si esa asignatura no te gusta tanto, pues pasas y te dedicas a otra cosa que te guste más. O sea, no pasa nada. Pero es complicado, pero tiene mucho que ver con la baja autoestima. Por eso nosotros trabajamos mucho ese campo, porque es lo que les puede ayudar a desbloquearse. Hilando un poquito con esto del tema de la baja autoestima y además, como has comentado también antes, que son propensos a depresiones y demás, algo que también se suele escuchar de las altas capacidades es la capacidad de reflexión sobre temas existenciales y filosóficos, incluso con tendencia a esto, a estados depresivos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando tienes un pensamiento más profundo, las cosas normales quizás no te llenan. Entonces, yo qué sé, yo recuerdo cuando era chica, pues a mí hablar de ropas pues no me llenaba la atención. Ahora sí me gusta hablar de ropas. En aquel momento me parecía absurdo, ¿no? O sea, y te preocupabas mucho más de la humanidad, la historia de la humanidad, la muerte, la vida, en fin. Bueno, yo ahí no sé si darte una explicación. Lo que te digo es que cuando tú pienses mucho, lees mucho, te preocupas mucho de las cosas, pues al final eso te lleva a hacerte preguntas. O sea, una de las cosas que yo creo que tenemos las personas más inteligentes es que nos hacemos muchas más preguntas continuamente. Y lo que destacan los niños es que desde muy pequeños pues te hacen muchas preguntas. Ayer me decía una mamá de su hijo que temían quedarse con él en el coche, porque en el momento que se quedaban con él en el coche empezaba a preguntar cosas de lo más diversas que había leído, que había visto, como estaba aburrido en el coche, y entonces la conversación derivaba que los padres se veían metidos en auténticos líos. Tengo otra mamá que me dice que ya, bueno, está con Google todo el tiempo porque no para de preguntarle a su hijo cosas que no sabe. A ver, la necesidad de aprender es algo innato en el ser humano, ¿vale? La necesidad de explorar es algo innato en el ser humano. Aparte es un placer. A todos nos gusta viajar, a todos nos gusta explorar, nos gusta conocer gente nueva en general, ¿no? Entonces, de alguna manera, te diría que como tienes un cerebro que va más rápido y tiene una gran capacidad, es como si estuvieras más hambriento de conocimientos. No sé si me explico, ¿vale? Necesitas más y entonces te preguntas más. Y cuando llegas a un punto en que no hay respuestas, como los temas existenciales, pues ahí es donde te quedas un poco parado. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es la vida? ¿Por qué nos morimos? ¿Qué hay detrás de la muerte? Son preguntas que te puede hacer un niño con 6 años, ¿vale? Porque realmente él ya ha llegado ahí por otras vías, ¿no? Y entonces tiene como una preocupación por temas que no le pueden contestar. Lo que le pueden contestar lo absorbe y ya está, ¿vale? 2 más 2, 4, lo absorbe. Pero claro, hay preguntas que los adultos tampoco podemos contestar.
porque no las conocemos. Y entonces ahí pues se quedan un poco bloqueados y preocupados por este tema. Pero bueno, yo diría que sobre todo la característica más importante es la curiosidad, ¿vale? El hambre de conocimientos. Hawkins decía que es algo que también que tenemos los físicos. Yo soy físico, aparte de psicólogo, y me metí en la carrera de físicas al principio, sobre todo por esa curiosidad, por esa necesidad de entender el mundo, de cómo funcionaba el mundo a todos los niveles. Entonces yo creo que eso es algo que nos une un poco a las personas más inteligentes, la gran curiosidad, la gran ansiedad de adquirir conocimientos. Otra de las dificultades a las que se suelen enfrentar este perfil de niños tiene que ver con el tema de la esfera social. Es habitual ver en estos niños y jóvenes problemas de integración y sensación de falta de pertenencia al grupo, como también ha señalado antes. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Bueno, una vez identificados, lo que hay que hacer es hablar con el colegio, ¿vale? Y hablar con los profesores y decirle, mira, mi hijo es diferente, mi hijo tiene intereses diferentes, entonces necesito que hables con los compañeros para que le respeten. Igual que respetamos al que tiene problemas por abajo y le tratamos con cariño, pues también hay que respetar al que es diferente, al que tiene intereses distintos. Entonces, como mínimo, respeto. Y aprovechar que tiene unas cualidades que al final pueden ser útiles para el grupo. Entonces, si la profesora, si lo han subido de curso, y yo sí le recomiendo evidentemente que lo intenten subir de curso. Por lo menos 2 años sería lo mínimo que un niño superdotado tendría que subir de curso. Ya si fueran 3 sería maravilloso, pero bueno, por lo menos 2 años debería ser lo que puedan hacer. Pero si lo han hecho ya o si aún no lo han hecho, lo que sí que hay que intentar es que este niño se integre. Y eso es un trabajo que tienen que hacer los profesores, por una parte, ¿vale? Los profesores tienen que ver que este niño tiene unas cualidades, puede a lo mejor ayudar a otros compañeros, determinadas áreas, y sobre todo tiene que conseguir que le respeten. Entonces, cuando se detecte cualquier signo de rechazo, ahí el profesor tiene que actuar. Es su obligación, ¿vale? Porque lo dice la ley de acoso escolar. O sea, los directivos de los centros, el personal de los centros tienen que detectar los casos de acoso escolar y tienen que actuar con ellos. ¿De acuerdo? Acoso escolar, a veces la gente piensa que acoso escolar es simplemente gritos, golpes, etcétera, ¿no? El acoso escolar psicológico, que es te dejo fuera, no te escojo, vas solo en el autobús, no juegues con nosotros, eso para un niño es traumático, eso es maltrato psicológico y es acoso escolar quizás tan grave o más que otro, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer, y luego en el ámbito familiar, si este niño, lógicamente, pues tiene ya desarrollados problemas, carencias, ya empezamos a ver que tiene baja autoestima, que no sabe responder cuando le critican, etcétera, o que está, a veces se convierten un poco en el punching ball, o sea, ya su manera de comportarse, bien porque llama mucho la atención, porque necesitan estar siempre llamando la atención, ¿vale? Pues como el Bart Simpson, que yo a veces lo pongo de ejemplo, ¿no? O bien porque se encierran en sí mismos, pues muchas veces son la víctima propiciatoria de los demás, ¿de acuerdo? Entonces, hay que trabajar con este niño. Este niño no puede estar, porque aparte muchas veces los padres lo que hacen es, lo sacan de un colegio y lo cambian, pero las situaciones se repiten. Con el niño hay que trabajar. Hay que enseñarle a, primero, respetarse a sí mismo, porque eso es lo más importante, y luego a hacer que aprenda a que los demás le respeten también. ¿De acuerdo? Porque no siempre pueden estar los padres a su lado ni el profesor a su lado. Entonces, el niño también tiene que desarrollar estrategias para saberse defender ante los ataques de los demás. Porque esto le va a pasar. Siempre que alguien destaca en cualquier esfera, y en España lo tenemos clarísimo, esta persona recibe críticas. Tanto si es un político, como si es un artista, como si es, en fin, como alguien de la televisión, cualquiera. O sea, somos un país en el cual nos encanta criticar a todo lo que sobresale. Pues a los niños les pasa igual. Entonces, si este niño saca buenas notas sin esforzarse, el resto de compañeros ya empiezan un poquito a meterse con él, las mamás incluso empiezan a decir, mira qué listo es tu hijo, fíjate, pues no estudia, pues mira, no sé qué, ya, y todo, se empieza a crear un entorno un poquito de, está aquí tocando las narices, no sé si me explico, ¿vale? Y claro, de todo esto al final se va cocinando y un día una bromita, otro día otra bromita y termina convirtiéndose pues en la víctima propiciatoria de los abusadores. Entonces, hay que enseñarle a él a desarrollar estrategias para parar esas situaciones antes de que vayan degenerando. ¿De acuerdo? Entonces, primero el colegio, pero desde luego también los padres tienen que trabajar con el niño llevándolo a donde haga falta. O sea, nosotros de cada 4 casos que recibimos, 3 han sufrido acoso escolar o bullying.
Y en eso trabajamos precisamente también, ¿de acuerdo? Una de las cosas que trabajamos con ellos es esto, porque les puede volver a pasar, entonces tienen que desarrollar habilidades y estrategias para que no les vuelva a pasar, en donde quiera que estén. Y ya que estamos hablando también de la importancia de que el centro escolar intervenga, centrándonos en el sistema educativo actual, ¿qué cambios crees que serían necesarios acometer para poder integrar un poco mejor a los niños con altas capacidades dentro de las aulas? Mira, nosotros le hemos pedido por activa y por pasiva a todos los ministros de educación que han pasado últimamente, yo creo que ya son 4 los que he conocido personalmente, que hagan una serie de cambios. Mira, uno de ellos es que lo que no puede ser es que en Andalucía se considere un niño de altas capacidades con unos criterios y en Madrid con otros. No tiene sentido. O sea, la ley es igual para todos y que conste que me parece mejor de Andalucía porque permite abrir mucho más el abanico, ¿vale? Un niño con un cociente intelectual a partir de 120 tendría que ser considerado de altas capacidades y recibir educación especial. Porque con 10 años este niño tiene una edad de 12 y ya va a estar 2 años por debajo de su capacidad y perdiendo el tiempo. Vale, si además este niño a lo mejor no tiene un CI tan alto, pero tiene un talento matemático espectacular o tiene un talento verbal espectacular, pues este niño necesita también refuerzo en esa área en concreto, ¿de acuerdo? Igual que se les da cuando un niño tiene un talento especial en música, pues se le lleva al conservatorio, o cuando un niño tiene un talento maravilloso en el fútbol, pues enseguida lo metemos en el grupo de los alevines del equipo más cercano. Entonces, si un niño tiene un talento especial, hay que desarrollarlo, no dejar que ese talento se apague, ¿vale? Entonces, ¿qué le pedimos a los centros escolares? Pues lo primero es identificación. Si un niño destaca, por favor, no, pero destaca desde la guardería, o sea, no lo machaques, no le obligues a ir con los demás, no le digas no levantes la mano, que tú ya sé que te lo sabes, ¿de acuerdo? O sea, dale oportunidades. Si ves que realmente puede tener alta capacidad, pide al orientador de turno que por favor que le haga una prueba, aunque sea un screening, que es fácil, o sea, hacer un screening en un aula se puede hacer en menos de media hora. Lo puede hacer cualquier orientador. Entonces, en un centro escolar tendría que haber una actuación por parte del director del colegio para poder hacer como mínimo un screening de todos los posibles niños de altas capacidades. Eso sería lo primero. Lo segundo, si no lo has hecho, pero te viene un diagnóstico de un psicólogo clínico sanitario con todas las habilitaciones del mundo mundial, porque lógicamente estamos colegiados, hemos hecho una carrera, hemos hecho un máster, tenemos la autorización sanitaria y te viene diciendo que este niño tiene altas capacidades, no lo discutas. No tiene sentido que tenga que ir ahora al equipo de orientación de zona y se tenga que pasar un año esperando para que el orientador tenga tiempo para que lo vea y lo confirme o lo discuta, que esto es lo peor ya, que a veces donde nosotros decimos 131, el orientador dice 129 y el niño se queda fuera de la educación especial, lo cual me parece una barbaridad, ¿vale? Entonces, que los diagnósticos, las valoraciones y, bueno, de los psicólogos clínicos, sanitarios o con evaluación sanitaria, tenemos todas las prebendas de alguna manera de que tenemos capacidad para hacer ese tipo de diagnósticos, que se acepten sin más en los colegios. Con lo cual, ahí evitaríamos un gran embudo que tenemos ahora mismo de que prácticamente no se detectan porque no hay capacidad. Después de esto, el propio director del centro escolar tendría que poder decidir la aceleración de curso de estos niños sin tener que pedir permiso ni la autorización de toda la escala de autoridades. Ahora mismo tiene que pedir permiso al orientador, al equipo de orientación de zona, lo tiene que aprobar el inspector, lo tiene que aprobar el director general de la zona de educación y luego, vamos, creo que ahí se queda, creo que no va a consejería, pero ya sería lo que faltara, que también fuera directamente al consejero. Cuando para hacer que un niño repita de curso no hace falta nada, la propia sala de profesores lo decide. Entonces, para mí es algo ridículo que ahora mismo, para poder subir a un niño de curso, tengamos que hacer tantas cosas, cuando además no pasa nada. Si el niño lo subes de curso y te has equivocado, bueno, pues no pasa nada. Al año siguiente repite y ya está. Es algo que se hace con toda normalidad. Entonces, eso debería ser. Y luego la cuarta, y para mí la más importante, habría que, bueno, la más importante, muy importante, y desde luego cambiarían las cosas. Habría que responsabilizar al director del centro escolar de la identificación de estos niños. Porque ahora mismo la ley está tan difusa que nadie es responsable. La ley nacional dice que es un tema de las administraciones educativas. En las comunidades autónomas hay unos reglamentos, todos son diferentes,
Y entonces, bueno, pues queda el tema difuso. Al final los padres no saben con quién recurrir. Entonces tendría que ser el director del centro escolar. Igual que es responsable de muchas otras cosas, también tendría que ser responsable de la identificación. Y cuando ve que un niño que tiene problemas, tendría él que poner los medios para que esto no pase. Y esto al final, ¿cómo se consigue? Formando a los profesores y preocupándose porque esos profesores estén formados. Nosotros formamos cientos de profesores cada año. Es un curso que hacemos con la Fundación El Mundo Superdotado, que se llama formacionaltascapacidades.es la web, y formamos a cientos de profesores cada año. Ahora hay colegios privados, y la verdad que estoy feliz de decirlo, que ya nos mandan 8 o 9 profesores del centro. Eso es lo que hace falta, ¿vale? Con nosotros o con otros centros de formación, da igual, o los propios centros de formación de las administraciones educativas, que también hemos dado cursos con un montón de administraciones, que aprendan a identificar a estos niños y que luego, si vienen con un informe, que lo acepten y que el propio director del centro tenga capacidad, ¿vale? Y luego ya el último, sería la quinta, pues que estos niños tengan acceso a la universidad, si pueden ir a la universidad. O sea, en otros países un niño con 13, 14 años muy inteligente puede acceder a la universidad, aunque no sea para empezar la carrera, pero puede tener créditos y puede empezar a desarrollar cursos, etcétera. Entonces, eso aquí teóricamente se puede siempre y cuando haya pasado el bachillerato y la PAU, ¿vale? La prueba de acceso a la universidad. Pero como no se les sube de curso, no pueden acceder antes. Entonces, hay algunos que pueden hacer con 16 años, con, digamos, casos rarísimos se están dando, pero con menos imposible, si es que hay niños que son capaces de hacer la primaria en 3 años y la secundaria en 2 y el bachillerato en 1, déjalo, ¿qué va a estar haciendo en una clase aburriéndose? Déjalo, que pueda acceder antes a la universidad o que pueda terminar antes y que se pueda ir a hacer una especialización en otro ámbito. Y dale oportunidades de enriquecimiento en el área. Hay una cosa que yo me gusta llamar la atención. No tenemos premios Nobel en el área de ciencias en nuestro país. No tenemos. Alguno en medicina, pero nada más. ¿Por qué? Porque aquí los talentos matemáticos, los talentos científicos, se quedan en la escuela y nos los cargamos, no los dejamos sobresalir. Es lamentable. En cambio, somos muy buenos en el ámbito deportivo. Todo el mundo está orgulloso de nuestro Nadal y de nuestros grandes deportistas. ¿Vale? Pero no tenemos científicos. Y no es porque no tengamos capacidad, eso no es cierto. Es porque el sistema educativo se carga en origen, y lo digo tranquilamente, se carga en origen a nuestros posibles científicos. Genial, Carmen. Pues para ir terminando la entrevista, lo último que te voy a pedir es que por favor compartas con todos nosotros un recurso dirigido a padres y otro para profesionales que permita conocer un poquito mejor lo que son las altas capacidades o que al menos tengan un poco más de conocimiento al respecto. Bueno, yo les recomiendo a todos que lean mi libro La maldición de la inteligencia. Se publicó en Plataforma Editorial en el año 2014 y aunque es un libro muy sencillo de divulgación, nada científico, es muy sencillito de leer, pues sí que nos da una idea bastante clara de lo que puede pasar y nos ayuda a identificar. ¿De acuerdo? Decir que estamos por la 15ª edición y está traducido al inglés y al chino. Y bueno, parece que la gente que lo lee y que tiene altas capacidades se identifica bastante. Entonces, a los padres les puede ir bien y a los profesores y a los profesionales también. Y a los profesores, a los profesionales también yo les pediría que en el caso de duda de que un chico que viene a su consulta, hablo de psicólogos, médicos en general, pediatras en particular, pero también otro tipo de especialistas, ¿vale? Que ante la duda, bueno, pues que les sugieran a los padres que les hagan una prueba de los niños, ¿vale? Porque a veces así evitamos muchos problemas a largo plazo que se podían haber resuelto. Tenemos un 2% de la población que es superdotada, que son muy especialistas, con muchos problemas, ¿vale? Y luego hay un 10% que tiene altas capacidades, que pueden ser médicos, arquitectos, ingenieros, mucho talento que se nos puede perder por el camino. Entonces, yo creo que eso es algo que como país no nos lo podemos permitir. Entonces, ante la duda, pedir una valoración. Y para ir leyendo un poco y conociendo un poco más del tema, pues bueno, durante el verano les recomiendo La maldición de la inteligencia. Si ya quieren profundizar, nosotros en nuestra web, El Mundo del Superdotado, tenemos cursos para padres, cursos para profesores, cursos para mejorar la autoestima, cursos de habilidades sociales, que tienen acceso a un montón de información online que está ahí disponible para quien la necesite que la pueda utilizar. Estupendo, pues nos quedamos con tus recomendaciones y con tu libro. Y nada,
darte las gracias por haber participado en nuestro congreso, por habernos aportado toda esta información tan interesante y habernosla ilustrado de manera tan clara. Y nada, que ha sido un placer hacer esta entrevista y que muchas gracias por estar de nuevo. Muchas gracias a vosotros también. Espero que sea un éxito el congreso y que llegue a mucha gente nuestro mensaje. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carmen. Hasta pronto.